Madre, ¿qué tenemos para hoy día? Ay, padre, tenemos muchas sorpresas. Bueno, lo principal es que lleguemos a muchas personas con un mensaje de Dios y bueno, pues esos regalos que usted trae esta mañana, padre, pues la verdad que es una buena sorpresa para todos y una buena idea para poder compartir el programa y así muchas personas también pueden conocer un poco más de Dios y bueno, padre, y si de repente entremos con la oración. Sí, vamos entrando con la oración, para poder madre, iniciar sí. y bueno, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta jornada que nos permites abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. En tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestras familias, de tantos hogares, de tantas personas que sufren. Te pedimos, Señor, que bendigas a cuantas personas desde primeras horas del día se ponen en tus manos. Regálanos esa fe, acreciéntanos esa fe, esa esperanza y de manera especial el amor hacia ti, Señor, y hacia nuestro prójimo. En este día sábado dedicado a venerar de manera especial a María Santísima, le pedimos a la Virgen María que sea nuestra compañía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre, vamos a reflexionar hoy acerca del pasaje bíblico que dice, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa vino nuevo en odres nuevos? ¿Es que Jesús está invitándonos a tomar una quincha, madre? ¿O qué significa a vino nuevo, odres nuevos? ¿En qué sentido nos está invitando Jesús hoy? El Evangelio de ayer se trataba de que, dice Jesús, nadie pone un remiendo viejo sobre una pieza nueva. Y por eso termina concluyendo Jesús, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué es eso de vino nuevo a odres nuevos? En el sentido bíblico, Jesús de manera especial nos va a hablar con algunos términos, algunas comparaciones para darnos un mensaje. Y no es padre que nos invite pues a una quincha o algo así, sino más bien que es una forma, ¿no?, de que el Señor nos quiere hablar con símbolos, con signos de manera particular, ¿no? Y nos va a decir esto a vino nuevo, odres nuevos. Y haciendo énfasis justo en la ley, en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios tiene para cada uno, donde ese corazón, vamos a hablarlo así, que tiene cosas viejas, hay que sacar todo eso viejo y que entre algo nuevo, como también vamos a reflexionar más adelante. La palabra de Dios siempre se actualiza y a esa ley antigua, hoy vamos a hablar también, que podría ser el vino viejo. Hoy vamos a hablar de ese vino nuevo que va a ser el Evangelio, va a ser la palabra de Dios. Madre, en la cultura judía, el vino significaba la alegría. Incluso en los salmos, uno lee en los salmos y dice, el vino alegra el corazón. Por eso Jesús utiliza también estas figuras, porque vino en la cultura judía tal vez para nuestra cultura no diga mucho el vino, pero para la cultura judía sí. Jesús era judío, entonces por eso dice, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa el vino? Vino significa la alegría, vino significa el gozo de las personas. El gozo de tener siempre a Dios. El vino es el que alegre el corazón, el gozo, la alegría. El vino nuevo, que es la gracia de Dios. ¿Cuál es el vino viejo? La ley antigua. La ley, San Pablo dice, la ley solamente sirve para acusarme de mis pecados. La ley sirve para condenarme. Es que ley pura, madre,
la ley pura ata, la ley pura esclaviza, dice San Pablo. Necesitamos siempre de este vino nuevo, que es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es Cristo mismo, es la gracia de Dios. ¿Verdad, madre? Sí, cuando también hablamos de esto, padre, de la ley antigua o para los judíos en aquel tiempo, se basaban a esa ley donde ellos estrictamente querían cumplir. Ya esta semana, también en la semana pasada, comentamos cómo estos personajes muy religiosos querían cumplir la ley y ese era para ellos un mandato, algo sagrado. Pero con Jesucristo, que es la gracia y viene hacia nosotros ya en el Nuevo Testamento, nos dice, yo no he venido a abolir la ley, o yo no vine a quitar la ley, sino vengo a darle cumplimiento, ¿no? Porque ya ahora Jesucristo, que va a ser la nueva ley del amor, va a ser el amor sobre la ley, ¿no? Y ya esta ley antigua, pues, de repente se quede ahí, pero a veces nos esclaviza porque queremos quedarnos con esa ley, cuando en realidad el amor sobrepasa a la ley o a las normas, ¿no? Madre, por eso, sí, padre. Es que la ley, no es que la ley no valga, ¿verdad, madre? Sino que no podemos cumplir la ley sin la gracia de Dios. Claro. Por eso Cristo viene a darnos la gracia para que no solamente, como dice usted, podamos cumplir esa ley, la ley, los 10 mandamientos, sino que esa gracia no solamente se queda en la mera ley, sino que va más allá, a amar hasta el extremo. No solamente esto lo que me corresponde, no solamente la ley, sino la gracia que me lleva a dar la vida por el otro. Hay en esta parte de la gracia y la ley, hay personas que dicen, mire, yo podría hacer este favor, pero es que la ley manda, la norma es así. Pero cuando se trata de hacer algo por amor, esta ley va quedando, no que no valga, como usted dice, padre, sino que sobrepasa, ¿no? El amor o lo que tenga que hacer va a sobrepasar aquellas normas o leyes. Si no, caemos en lo de los judíos, que a ellos les importaba nada más cumplir la ley y eso le pasaba. Pero en realidad Jesús viene a decirles ahora, ¿no? Esta ley va a ser ese vino antiguo. Yo les traigo un vino nuevo. Y muchas personas están con la ley antigua. Madre, y hoy día el Evangelio, los fariseos se fijaban también en que los discípulos estaban arrancando espigas y comiéndolo. Seguramente, yo me imagino, tal vez no habrán almorzado ayer o no habrán cenado ayer. Eran más o menos 11 de la mañana, nos imaginamos. Y los discípulos ya tenían hambre y por eso se van arrancando espigas. Y los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado? Es decir, arrancar espigas y comérselo, porque se habían quedado aún todavía en el vino viejo, que es la ley, el cumplimiento por el cumplimiento. Y por eso Jesús les dirá, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificios. La misericordia ya te lo trae, madre, el vino nuevo, en los odres nuevos. ¿Quiénes son los odres nuevos? Somos nosotros, que la gracia de Dios ya nos ha renovado, porque no nos estamos quedando en la mera ley, sino que vamos más allá. La ley, si vamos a cumplir la ley, o mejor dicho, si la caridad no está por encima de la ley, entonces la ley no vale. La caridad siempre por delante. Incluso, mire, madre, no ir a misa un domingo es pecado. Pero si uno no ha ido a misa porque estaba cuidando a un enfermo, no es pecado. ¿Por qué? Porque en el enfermo está Cristo, porque la caridad está por encima de la ley, madre, en este sentido. Padre, un poquito para remarcar lo que usted decía de que Dios dice, quiero misericordia y no sacrificio. Viene con lo que usted habla en este momento, ¿no? De que yo tengo que cumplir algo, pero si puedo hacer algo que va más práctico, que en este caso lo que usted dice, el ejemplo de que tengo que ir a misa,
es un precepto, es una ley y debo ir. Yo dejo allí el enfermo pues muriendo y todo eso, pues definitivamente yo estoy queriendo cumplir la ley. Más la caridad me invita a que de repente no pueda ir a misa, pero tengo que ver a este enfermo. Bueno, pues ahí se cumple, ¿no? Se concretiza ese amor. Y viene a ser también esta parte de que quiero sacrificio, no quiero misericordia, no sacrificio, porque muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esta obra de caridad o este sacrificio, esta penitencia, pero de repente estoy odiando al hermano, odiando al vecino, teniendo resentimientos en el corazón contra a una persona. Entonces es ahí donde Dios quiere mejor la misericordia expresada en gestos, en actos concretos, a que yo venga y quiera hacer sacrificios. Que antiguamente, ¿cuáles eran los sacrificios? Pues matar un cordero era un signo de que yo quería ofrecerle algo a Dios. Pero ya muy bien nos dice el Evangelio, ¿no? Si tienes algo, si vas al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, anda, deja ahí tu ofrenda, anda a pedir perdón o hacer realidad la disculpa, el amor contra aquella persona que siento algo y después ven y preséntame la ofrenda, ¿no? Porque el Señor quiere algo nuevo, ¿no? No estos sacrificios antiguos, sino la misericordia actual que viene juntamente con Jesucristo, que es la misma misericordia, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, justo hablaba el Padre de que yo tengo que cumplir un precepto, pero por hacer un gesto de caridad, un amor hecho en acciones, aún así exista una ley. Ese es el vino nuevo, qué bonito, el vino nuevo que nos trae Cristo, que va más allá del mero cumplimiento de una ley, no se quede en la ley. Por eso también me viene a la mente este pasaje. ¿Se acuerda cuando dice Jesús, un hombre bajaba de Jericó a Jerusalén y lo asaltaron en medio camino, lo molieron de palos? Pasó un levita, pero como tenía que cumplir la ley, no hizo la caridad, lo dejó en el suelo tendido. Pasó un fariseo, pasaron tantas personas que no hicieron caridad porque tenían que cumplir una ley. Pasó, dice, un samaritano, pasó un pagano, de aquellos que no conocen a Dios, y cumplió mejor, o mejor dicho, vivió este vino nuevo del amor. Y la perfección del hombre, todos estamos llamados a ser perfectos, dice Jesús. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Madre, vamos con el tema. Hoy día tenemos el tema, ¿qué es el dolor? Todos sufrimos, Luis. Tremendo. El dolor es un misterio del hombre que te acompaña desde que naces hasta que muere y no se va. Y no hay hasta ahora, ayer estaba leyendo unos documentos, no hay un antídoto que te calme el sufrimiento, que te calme el dolor. El dolor físico se puede curar con un antídoto, pero hay también dolores espirituales, dolores del alma, donde la medicina no puede llegar. Y por eso hay muchas personas que se desesperan, una pena, un problema psicológico, te dejaron, o sea, tú lo sientes porque la pérdida de un ser querido es tremendo. Y ayer estuve leyendo, porque solamente el dolor se puede iluminar desde la fe, desde Cristo. Podemos dar un sentido al dolor, pero los que no son ateos, difícil. Mira, y ayer leía, decía la Asociación Internacional de Sintergética, decía, el dolor degrada, dice, corrompe el dolor, anula los esfuerzos de la razón y destruye el cuerpo. Y también la parte racional es el gran destructor del sentido. Tremendo. Hay otro documento universal de Austral, es una universidad de España. Dice, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Porque el hombre siempre se pregunta, ¿cuál es el sentido de mi sufrimiento? ¿Por qué sufro yo? Y se responde, mira, qué curioso,
¿Qué sentido tiene la experiencia, dice, del sinsentido? Decir ¿por qué sufro? No tiene sentido esta pregunta. Es el sentido de lo que nadie puede querer para sí mismo. El hombre siempre huye del dolor. ¿Es su esencia del hombre el dolor? A veces pareciera que sí, pero tal vez no. Por eso tenemos que ir para analizar el sufrimiento, hay que ir a la cruz de Cristo. ¿Qué es el sufrimiento? En primer lugar, es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es aquello que algo se sabe, pero que nos esconde todo su sentido casi. El hombre no está hecho para el sufrimiento, no hemos nacido para sufrir. El hombre ha nacido para ser feliz, pero sin embargo nos encontramos con una realidad del sufrimiento tremendo. El hombre no se acostumbra al dolor, porque no es su esencia el dolor. El dolor la esencia del hombre, dice el Papa, no es el dolor, pero está ahí. Te acompaña siempre. Hay dolores del alma que parecen que ya no puedes más y que se te parten el alma. ¿No? ¿Y a dónde recurres? Y nadie te puede, aunque haya alguien ahí y se siente a tu lado y te dé una palmadita, no puede entrar dentro de tu alma y arrancarte el dolor. Qué difícil es consolar a una persona que sufre del alma, madre. Padre, este tema pues es uno de los que muchos quisiéramos huir, ¿no? Porque mejor no hablar, el dolor, ¿no? El sufrimiento. Y me venía a la mente dos pasajes de la Escritura. Uno, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, que Pedro se siente tan bien, tan feliz y toda felicidad en ese momento que le dice, Señor, ¿qué tal si hacemos 3 chozas? Una para ti, una para Elías, una para Moisés, ¿no? Y no querían bajar de ese Tabor, de eso tan bonito, de esa felicidad. Justo de eso hablábamos el sábado pasado. Pero viene algo que es lo contrario. Vamos al Evangelio del Getsemaní hasta la cruz. Ese como que ya no es felicidad, ya no es la misma felicidad del Tabor, sino ya viene el dolor de la cruz, donde se encuentra el verdadero sentido del sufrimiento. Y el dolor y la muerte son dos misterios que para el hombre pues no los vamos a comprender en su totalidad, sino que es algo que no podemos tampoco evadir, ni salir huyendo, ni pues decir yo no quiero el dolor y simplemente porque diga que no quiero el dolor no existe. Pues no, el dolor va a estar, el sufrimiento va a estar, y el Papa Francisco decía, ¿no?, que esta vida está llena de dolor, a veces de sufrimientos, también de gozos y de alegrías, pero más que todo llena de dificultades, y tenemos 2 opciones. La primera es que puede ser algo que nos bloquea, que nos destruye, que nos deja por los suelos, que nos detiene en nuestros planes, el dolor y el sufrimiento, esos acontecimientos tristes que pueden pasar. Entonces como que nos botan, ¿no? Como usted, padre, dice, bajoneado, ¿no? Pero también la otra parte que podría ser que es una oportunidad para aprender, una oportunidad donde puedo sacar provecho. Entonces de nosotros depende ¿qué sentido le queremos dar a ese sufrimiento que muchas veces es inevitable en nuestra vida? Pero solamente se le encuentra sentido a la luz de la cruz, o en el sentido del sufrimiento tiene su sentido en Jesucristo, ¿no, padre? Hoy en día es un desafío histórico con todo esto que sufrimos en cuanto a la pandemia. ¿Cuánta gente ha sufrido la pérdida de un ser querido? Ese dolor, ¿quién lo puede calmar? Solamente a la luz de la fe es que nosotros encontramos fortaleza. Madre, aquí por ejemplo Cintia Nelly Carpio Sáenz dice, el dolor del alma es el más terrible, dice ella, porque se sufre en silencio. Pero creo que también para que haya luz tiene que haber oscuridad, puede ser. No, hay felicidad,
Es que el mal, después quiero hablar también del mal. El mal como esencia, como ser, no existe. ¿Qué es el mal? Se preguntan desde su ontología, desde su esencia, desde el ser. El mal no existe. El mal es ausencia de bien. ¿Y qué es el dolor entonces? El dolor es esa ausencia de felicidad por algo que te sucedió, pero se ha ido la felicidad de ti y se ha quedado entonces, como tú dices, cuando se apaga el foco de una luz, se ha quedado la oscuridad. La oscuridad no es una esencia, no es un ser. La oscuridad es ausencia de luz. Pero si tú pones un foco, se va la oscuridad. En cambio, si tú pones oscuridad y hay un foco, no pasa nada. Creo que a veces conseguir ese foco es un poco difícil. Es difícil. La verdad, yo ayer estuve todo el día leyendo así documentos del dolor. Hay muchas personas que sufren terriblemente. Me encantó lo que dice un monje, madre, un monje tibetano. Los monjes del Tíbet, la religión hindú quiere erradicar el dolor, quiere erradicar el sufrimiento. ¿Cómo? Mediante el nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es ponerme en un estado de no sentir nada. Pero el cristiano no busca, como dice la madre Lisette, erradicar el dolor. Hay que dar un sentido a ese dolor. Madre, antes de ir a la pausa comercial. Bien, vamos a hacer un corte y bueno, algunas preguntas que quieren hacer sobre el sufrimiento. Aquí el padre Edgar está disponible a responder todas las preguntas, que de hecho es un tema muy interesante para todos, porque de alguna manera tenemos un poco de sufrimiento, si no es de una forma de otra, y bueno, eso hay que encontrarle un verdadero sentido. Antes de ir a la pausa comercial les digo lo que dice el monje tibetano. Dice, el sufrimiento da, dice, sabiduría, mira, resistencia, compasión y respeto por la realidad. No, el sufrimiento te hace aprender a ser hombre. He aquí el hombre lleno de llagas, de sufrimiento, de dolor. He ahí el hombre, ese es el hombre. Pero aún así no es una situación normal en la vida. Efectivamente, no es esencia del hombre, no es su esencia, no has nacido para eso. A dar algunas respuestas a las preguntas de algunas personas que dicen, ¿por qué mientras más cerca estamos de Dios, más sufrimientos tenemos? Bueno, yo voy a responder con una cita bíblica de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Bueno, Dios veía ese sufrimiento del ser humano y pues ya hemos dicho, ¿no? O todos sabemos que hemos sido creados para la felicidad. Y cuando ese sufrimiento llega a nuestra vida, Dios no nos quiere ver sufrir. Y para eso dijo, yo voy a calmarles un poco del dolor, porque humanamente vamos a sentir dolor, sí o sí. Cuando tenemos dificultades, problemas y todo lo que ustedes puedan considerar que les causa dolor. Pero Dios viene a consolarnos porque ya nos ha dado a su Hijo único. Y en ese Hijo único, que es Cristo, ahí encontramos un poco de alivio a nuestros sufrimientos. Pero ¿por qué entre más cerca estamos de Dios, más sufrimos? Bueno, es lo que nosotros humanamente consideramos, pero en realidad, como ya decía el Papa Francisco, puede ser que ese sufrimiento me deje por los suelos, me destruye, me detiene, o también por medio de ese sufrimiento aprendo a estar más cerca de Dios, aprendo a depender de Dios, aprendo a confiar en Dios. Y esto es lo que al ser humano le hace falta, la confianza, la fe en nuestro Señor. Porque si nosotros por fe creemos que este acontecimiento me pasa porque posiblemente estoy lejos de Él, y como que lamentablemente es así, muchas personas hasta que tienen una dificultad, un problema, recién clamamos a Dios. Entonces posiblemente sea que ese sufrimiento Dios me lo da o para salir siempre adelante y no detenerme y confiar en el Señor y poner mi confianza en Él,
o también este sufrimiento nos puede dejar por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido le da a usted a cuando sufre? Y bueno, de hecho que está Dios y también está el maligno. Cuando Dios nos da una oportunidad de tener un momento de dolor, de sufrimiento, o lo permite más que todo, es para que nosotros nos agarremos de Él. Pero el maligno siempre está metiendo su cola, está metiendo la cizaña de decir, mira, lo que te está pasando, tú que estás cerca de Dios, y porque así. Me viene a la mente el libro de Job. Mira, este hombre es tan cumplidor de la ley, todo lo hace bien, te quiere agradar, le dijo el diablo, pero mira que algo le va a pasar y vas a ver cómo reniega de ti. Y Dios le da permiso para poder tocar a Job en sus cosas, pero no en él, le dijo, ¿no? Toca o agarra todo lo que quieras, pero no toques su alma o su vida. Y por eso los sufrimientos de Job. Entonces, el Señor, si permite algo, es para sacarle algo nuevo o algo mejor. Como dice el refrán, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podríamos decir, donde está el dolor, ahí viene más la fortaleza. Puede ser una fortaleza física, puede ser una fortaleza de fe, puede ser una fortaleza del espíritu. Entonces, por eso decimos que entre más cerca estamos de Dios, pues el Señor quiere ver cómo está cimentada esa fe. Posiblemente, aquella persona que está más cerca de Dios es la que más dolor ha tenido o ha pasado. Y así es como Dios algo quiere de nosotros. Por eso en momentos difíciles, digámosle al Señor, Señor, ¿para qué es todo esto? No le preguntemos por qué, porque definitivamente el Señor es el Señor de nuestras vidas. El Señor es el dueño de nosotros, en la vida y en la muerte somos del Señor, nos dice San Pablo. Pero la pregunta no es ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Nosotros, ¿quiénes somos para hacerle estas preguntas a Dios y que Él nos responda? Es mejor decir, ¿para qué me está sucediendo esto? Y ahí vamos a encontrar una respuesta. Posiblemente es porque estemos lejos de Dios y el Señor nos quiere acercar. Yo siempre he pensado que en este tiempo de pandemia, el Señor ha permitido esto porque sin duda estábamos tan lejos de Él y ahora quiere que estemos más cerca. ¿No ven ustedes que ahora cuántas familias desintegradas porque el papá sale en la mañana, regresa en la noche, no está con los hijos, la mamá también, los hijos encerrados en casa? Y ahora, ¿qué ha hecho esta pandemia? Algo bueno que podemos rescatar es que ha unido a las familias. Bueno, para algunos dirán no todo el día estar juntos, pero para muchos eso es fortalecer la fe, esos vínculos familiares que muchos se han perdido. Por eso podemos decir que el sufrimiento también es un valor y que este sufrimiento de dificultad, de enfermedad, de pandemia que vivimos ahora, el Señor lo ha permitido para algo, no por algo, sino para algo. Entonces cada uno podemos sacarle un buen provecho a estos acontecimientos terribles de los que estamos viviendo. Madre, ya que usted citó a Job, el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica que se llama Salvifici Doloris, o sea, el dolor es salvador, traduciéndolo, dice que el dolor, Dios por medio del dolor corrige a su criatura para llevar a la conversión. El sufrimiento crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre, es decir, el sufrimiento te hace criatura nueva, dice el Papa en su documento Salvifici Doloris. El sufrimiento debe servir para la conversión, para la reconstrucción del ser humano, para poder percibir la respuesta al por qué, dice el Papa. Hay que volver la mirada al amor divino. Y aquí el Papa citará lo que usted citó a San Juan. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único, para los que creyeran en Él, no padecieran, no murieran. Nos coloca en el centro de la acción salvífica este pasaje bíblico. Salvación significa, madre, liberación del mal. Y por ello está en estrecha relación también con el sufrimiento. Porque si Cristo, para liberarnos del mal,
tuvo que venir y sufrir por nosotros, está dando un sentido ontológico también al sufrimiento. ¿Por qué sufro yo? ¿Cuál es el sentido de mi sufrimiento? Hemos dicho, purifica, el dolor purifica, el dolor te quita, el dolor te quita todas esa maraña, dice el Papa, de cosas que nos atan al mundo. Uno sufre, dice el Papa, porque se apega o demasiado a las cosas o demasiado a las personas. Y el apego más grande tiene que ser a Dios. Según estas palabras, Dios da a su Hijo para liberar al hombre del mal que lleva en sí el sufrimiento. Jesús pasó curando enfermedades. Jesús pasó compadeciéndose. No fue ajeno al dolor del hombre. Dios no es ajeno, pero no te va a quitar el sufrimiento, porque el sufrimiento, si lo unes al sufrimiento de Cristo, ese sufrimiento que tienes es un sufrimiento salvador, como dice el documento, salvifici doloris, salvador el dolor es salvador. Porque más que quitarte el sufrimiento, más que quitarte el dolor, Jesús ha venido a quitarte otro dolor, otro sufrimiento ontológico y eterno, que es la muerte eterna, dice el documento del Papa. Bonito, Madre, este documento, no sé si ha tenido la ocasión de leer, precioso, sí, que te ilumina el sufrimiento. Sí, Padre, también ahí decía, ¿no?, que el sentido del sufrimiento tiene un poder divino y que solamente se encuentra su sentido desde la cruz. Y recordando un poco esta anécdota de cuando un hombre va a una tienda y dice, mire, esta cruz que yo tengo, pues aquí yo no la quiero porque mucho pesa. Y mira, enséñame todo tu catálogo, y le sacan un catálogo. Esta cruz me gusta, creo que esta sería. Bueno, se lleva esa cruz y al poco tiempo regresa, a los pocos horas, y dice, no, esta cruz mucho pesa, enséñame otra. Y así sucesivamente fue escogiendo la cruz. Al final agarra la que él había dejado y dice, esta cruz está bien para mí. Al final era su misma cruz, ¿no? Así que esa cruz del sufrimiento, esa cruz del dolor que sin duda todos tenemos, porque el mismo Cristo nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz, me siga. Entonces todos llevamos una cruz. Esa cruz es justo la que tú puedes llevar. Dios nunca pone algo superior a nuestras fuerzas. Dios jamás nos va a poner una cruz que nosotros no podamos cargar. Y esa cruz de que muchas veces renegamos y queremos cambiarla por otra, definitivamente la cruz que tenemos es la nuestra. Entonces Dios nos da todo según nuestra medida. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la cruz que yo llevo todos los días y que me ocasiona dolor, sufrimiento, angustia o incluso persecución? Y cuando encontremos la respuesta, ¿cuál es? Unámosla a la de Cristo. Y por eso ese ese dolor humano lo vamos a divinizar. ¿Por qué? Porque lo vamos a unir al dolor salvífico de Cristo. Ya esta encíclica, Padre, nos decía, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. A ese Hijo único que vino, que dice Dios, tanto lo amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, que muera en la cruz. Entonces, ¿qué sufrimiento es mayor que para nosotros, mayor que el de Cristo? Creo que ninguno. Ya Cristo ha cargado con la cruz y ha sufrido ese dolor que nos tocaba a nosotros. Porque aquí vamos a hablar en un sentido cristiano, hablamos de un dolor terrenal, pero ese dolor eterno que pudimos haber tenido, ya Jesucristo ha pagado por nosotros. Y por eso el sufrimiento terrenal es los años que podemos vivir, 10, 15, 80 años, pero nos prepara a vivir una felicidad eterna, que ya no vamos a sufrir un dolor eterno, que sería la ausencia de Dios, sino que ya Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida, y tengamos vida en abundancia, y no muramos en ese dolor eterno. Madre, aquí hay una pregunta que dice Fresia Ramírez, ¿por qué algunas personas no superan el sufrimiento? Mira, jamás lograrás superar un sufrimiento si
si no le das un sentido desde Cristo. Jamás lograrás dar un sentido a tu sufrimiento si no lo unes tu dolor al dolor de Cristo. Solo de rodillas frente a un crucifijo puedes entender tu sufrimiento, puedes entender tu dolor. Muy bien, entonces vamos a pedir al Señor, vamos a pedir al Señor que nos ilumine también a cada uno de nosotros que sufrimos muchas veces como bestias, cuando no unimos nuestro dolor al sufrimiento de Cristo. Cuando unes tu dolor al sufrimiento de Cristo, ya no eres tú solo el que sufres, sino ya es Cristo quien sufre también contigo. Madre, qué lástima, otra vez se terminó la hora. Sin tiempo. Padre, para terminar este encuentro, este programa, me gustaría responder a una pregunta que dicen aquí. ¿Por qué hay personas que sufren y que incluso le lleva a perder la vida, a quitarse la vida, no? Es porque a veces ese momento difícil que puedas estar pasando, necesitas algo más que sea humano, y ese alguien es Dios. Si nosotros en medio de la dificultad vamos al Señor, el sentido del sufrimiento, del dolor que estemos pasando, va a encontrar otro sentido.